de este gran problema y de repente van a tomar, digamos, de repente alguna decisión en el futuro, ¿no? Porque si sigue esto, bueno, los beligerantes tienen que ser dejados a un lado y se tiene que de repente ya implementar una elección, digamos, de nuevas autoridades. Y en la elección de las nuevas autoridades, justamente se tiene que elegir a las nuevas personas que van a llevar adelante a la universidad. Y seguramente usted va a votar para un rector, va a votar para un vicerrector, etcétera, ¿no? Entonces yo les hago esta historia porque soy profesor casi 40 años en la universidad y me da mucha pena pues que hayamos llegado a este nivel, ¿no? Es lamentable, ¿no? Bueno, vamos a dejar el tiempo que nos depara. Sin embargo, no debemos descuidar nuestra principal actividad en la universidad, vale decir, nuestros estudios, nuestra formación, nuestro aprendizaje, ¿no? No podemos descuidar. A Dios gracias existe este medio para poder, digamos, salvar la situación. Antiguamente a ustedes les cerraban la puerta, no dejaban ingresar a nadie y se paralizaba totalmente la universidad. Entonces la uni casi nunca ha sido tomada eh, en mucho tiempo, ¿no? Son esporádicamente en cuestiones muy, de repente extremas, pero sí alguna vez pues sí se tomó, pero dándole, digamos, más peso a la parte de la política baja que se hace, digamos, en el Perú. En la universidad no se debe pretender eso, porque somos personas educadas, y las personas educadas a un nivel alto, ¿no? Entonces ahí no debiéramos aceptar ese tipo de políticos, ¿no? Y ese tipo de políticos tienen que ser expulsados de la universidad, porque le hace mucho daño. Bien, ya estamos 13 participantes y vamos a empezar pues nuestra clase y felicitar, digamos, a todos los que hayan podido aprobar el examen parcial. Es un examen bastante importante, pero no decisivo, ¿no? Porque recuerden que hay un examen sustitutorio. Así que los que tienen malas notas no dejen, digamos, de dejarse desanimar por las notas que tienen. Yo creo que casi nada ha cambiado, porque este examen parcial que usted de repente no le fue tan bien, puede recuperarlo en el examen sustitutorio. Pero eso sí, en el examen final ya tiene que, como dice, mostrar que sabe estadística, ¿no? Entonces, la solución de este examen está pegada en la página web. Entonces, ahí está. Yo también tuve que solucionar ese examen para poder calificar y pueden verlo ahí. El examen parcial final generalmente se pone, digamos, a disposición la solución de todas las preguntas, ¿no? Bien, de repente alguien quiere opinar algo, podríamos con todo gusto abrirle espacio, ¿no? ¿Sobre qué me dijiste? Ya. El informe técnico yo le informé al señor delegado que en cuanto se normalice, digamos, la presencialidad en la universidad, entonces se regularizaría, ¿no? Por supuesto, ustedes ya lo tienen desarrollado. Recuerden que el informe es escrito físicamente y presentada, digamos, en un folder, etcétera, porque eso va para BET. Entonces, en la BET nosotros vamos a decir, hemos desarrollado tres trabajos prácticos. El primero de ellos es el informe técnico uno, y luego el informe técnico 2 y luego el informe técnico 3. Entonces, en cuanto se regulariza, yo recogeré esos trabajos
trabajos y los pasaré pues a la oficina de acreditación. Primero los calificaré y luego los entregaré a la oficina de ABET, ¿no? De acreditación. Ese es, digamos, el destino de esos informes. Entonces, eso va en la carpeta del curso de Estadística 1 para que se evidencie que usted trabajó ahí y de manera grupal, ¿no? Ok, Ricardo. Claro, entonces, bien, para el día de hoy tenemos un tema que se llama las técnicas de conteo. En principio, cuando nosotros vamos a estudiar el fundamento de la estadística, el fundamento de la estadística está muy fuertemente enclavada con el término de probabilidad. El término de probabilidad tiene dos formas de ser abordado. Primero, lo que nosotros entendemos por probabilidad, o sea, la definición, el enfoque que se le da, y luego el cálculo de la probabilidad. El cálculo de la probabilidad indudablemente tiene que pasar por las técnicas del análisis combinatorio. Hay muchas técnicas del análisis combinatorio, variaciones, pero nosotros usamos apenas tres, ¿no? El principio de la multiplicación, que nos va a dar la regla de la potencia, el principio de la adición, en el caso no se pueden combinar, el principio de la combinación y el principio de la permutación. Entonces, con esas tres reglas principales, nosotros nos enfrentamos a calcular el famoso espacio muestral. ¿Y qué es el espacio muestral? El espacio muestral es justamente los resultados posibles de la variable aleatoria de interés. O sea, ahora vamos a probabilizar la variable principal de investigación. Antes solamente estábamos interesados en identificar, en presentarlo tabularmente y gráficamente. Y ahí acababa todo nuestro trabajo. Pero ahora no, ahora nosotros queremos probabilizarla. Queremos saber qué tan probable es de que ocurra alguno de sus valores posibles. Y para eso necesitamos justamente las técnicas del análisis de conteo. Y para eso tenemos preparado justamente nuestro, nuestro trabajo de la presentación del día de hoy, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla para poder llegar a cabo, digamos, esta presentación. Ok, entonces observe, nosotros aquí nos dicen, ¿no? De que a pesar de que hay muchas técnicas, nosotros aquí vamos a utilizar el principio fundamental del conteo, que desemboca en el principio de la multiplicación y el principio de la adición. Entonces, la multiplicación se utiliza cuando hay combinación de resultados posibles. Y cuando no existe la posibilidad de combinar los resultados posibles, vamos a utilizar el principio de la adición. Intermedio, digamos, al principio de la multiplicación, tenemos las permutaciones y combinaciones. Las permutaciones en donde se respeta el, se puede decir, el rango o, digamos, la ocasión en el cual, digamos, se pueden repetir dos valores distintos, ¿no? Bueno, de repente pueden ser iguales, pero depende de la posición en la cual ellos han sido extraídos. En cambio, la combinación no va a tomar en consideración la posición en el cual se escoge, ¿no? Entonces, para él, AB es igual que BA. O sea,
la posición en el cual, digamos, usted utiliza alguna selección no interesa. El principio de la multiplicación se clava en el sentido de que si yo tengo, por ejemplo, aquí cada actividad que realizar, cada una debe tener, como dice acá, n1 formas distintas de realizar la actividad 2, 2 n2 formas distintas de realizar y así hasta a la actividad K, donde se puede realizar n sub K formas distintas de seleccionar o de asignar, digamos, recursos de una variable, ¿no? Entonces, el principio de la multiplicación me dice las formas posibles de realizar todas esas actividades, digamos, programadas, es justamente la multiplicación de sus formas posibles de seleccionar cada una de ellas. O sea, quiere decir la multiplicación de n1, n2 hasta n sub k. Este es el productorio, digamos, de las k formas de realizar un trabajo. Como ejemplo, aquí nos dicen, hay tres características que interesan a los clientes al comprar un auto nuevo. Dice el tipo de transmisión, el techo panorámico y la cámara de retroceso. Existen muchos más, pero aquí solamente he puesto tres. Y mi pregunta es, ¿de cuántas maneras distintas un cliente comprará un automóvil que tenga estas características, ¿no? Entonces aquí hay una forma de enclavar esto, ¿no? Podríamos explicar mediante el famoso diagrama del árbol. Entonces en esta siguiente diapositiva enmarcamos, ¿no? Tipo de transmisión puede ser automático o mecánico. Entonces hay muchos clientes que necesitan, digamos, un auto de transmisión mecánica. O sea, dice, los cambios son justamente cuando usted tiene que fixar el embrague y usted hace los cambios respectivos. Se dice que el auto con cambios o transmisiones mecánicas son más potentes, ¿no? Y el cambio automático que se recomienda para la ciudad. Entonces, donde usted tiene que estar parando en semáforos, digamos, baches, digamos, lugares donde nos ponen el rompemuelle, entonces cuesta mucho o el carro sufre cuando usted tiene que hacer los cambios mecánicos. Entonces, simplemente usted tiene dos dispositivos, ¿no? El freno y el acelerador. Y entonces usted deja de acelerar y prácticamente el carro se va regulando hasta que tenga la velocidad mínima, ¿no? Y usted puede pasar, digamos, digamos, huecos, etcétera, en forma pausada, ¿no? Luego tenemos aquí, esto lo voy a mezclar vía la cámara de retroceso. Hay otros vehículos que tienen, digamos, una cámara parcial 180 grados, 360 grados, y hay otros que no la tienen, ¿no? Acá solamente puse cámara de retroceso y sin retroceso. Esto es muy útil cuando usted está parqueando el carro. Usted va a estacionar el carro, entonces necesita de este recurso para poder hacer un parqueo, digamos, o no poder chocar, digamos, algún obstáculo detrás, ¿no? Y luego nosotros tenemos aquí el techo panorámico que muchos autos, digamos, le da el aspecto deportivo, ¿no? Unos tienen y otros no tienen, ¿no? Y hay unos clientes que prefieren tener el techo panorámico. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos mezclar ahora las tres características, ¿no? De cuántas formas posibles se podrá hacer. Entonces, vamos a combinar cada una de ellas, entre los resultados posibles. Y esa combinación, pues, nos da el producto 2 por 2 y por 2. O sea, me da 8 formas posibles, 2 a la 8. Si tiene, digamos, más actividades distintas, puede ser de diferente manera. Y la forma de la identificación de los resultados posibles están dados aquí. Aquí están las 8 combinaciones posibles.
Entonces, vamos a decir que el espacio muestral total de este tipo de selección está comprendido por 8 resultados. Y entonces aquí están los 8 espacios o elementos muestrales de este problema, ¿no? Entonces, esa es la forma más fácil de desarrollar. Observe que cuando usted tiene, digamos, muchas actividades, tengo 10 actividades, cada una tiene 5, esto se hace imposible de trabajar. Necesitamos otro recurso. Por eso dice, podemos extender a la potencia, ¿no? O podemos extender al principio de la multiplicación. El principio de la adición, muy parecido al principio de la multiplicación, pero esto es cuando no se puede combinar los resultados posibles de cada actividad. Entonces hay una restricción, no se puede combinar. Entonces, pero el principio es casi la misma, ¿no? Si yo tengo cada actividades, cada uno con n sub formas distintas de, digamos, seleccionar, entonces el número total de resultados que puedo obtener sin aceptar, digamos, una interacción entre esas actividades sería la suma de las formas posibles de realizar cada actividad. Entonces yo tengo acá N1, N2, más N3, hasta N sub K. Entonces el principio es de que no se pueden, digamos, combinar los, las formas distintas entre cada actividad. Para poder, digamos, ilustrar esto, dice aquí, para realizar un viaje de Lima a Huancayo se dispone de 4 líneas aéreas, 15 líneas terrestres, una línea férrea. ¿De cuántas formas distintas se puede realizar el viaje de Lima a Huancayo? Entonces acá hay dos puntos, ¿no? Lima y Huancayo. Pero si yo utilizo una línea aérea, no lo puedo combinar con la línea terrestre. Tampoco la puedo combinar con la línea férrea. Entonces, para poder ilustrar ese trabajo, vamos a decir, ¿no? Tres formas distintas de realizar el viaje, utilizando buses, utilizando la línea del tren, ¿no? Utilizando la vía aérea. Yo tengo 15 líneas de buses, una línea férrea y 4 líneas aéreas. Las formas distintas simplemente van a ser la suma de cada una de las actividades con sus recursos de buses o líneas, etcétera, ¿no? Las formas distintas de realizar, digamos, por esa actividad. O sea que hay 15 más 1 más 4, 20 formas posibles. Sería distinto cuando yo pongo una escala. Si pongo una escala, por ejemplo, de Lima a la parte de una otra ciudad, por ejemplo, La Oroya, entonces yo voy de Lima a La Oroya y de La Oroya a Lima. Entonces ahí de repente puedo combinar formas terrestre con férrea, férrea con aérea, etcétera, dependiendo del problema, ¿no? Entonces, para nuestro caso, simplemente ha sido determinado de esta forma, ¿no? Entonces, son los dos famosos principios y luego, ahora, nosotros introducimos al principio de la permutación. La permutación se utiliza cuando yo voy a, como dice, permutar elementos diferentes en donde el orden de extracción, el orden de asignación es muy importante. Entonces, cuando existe, digamos, esta restricción, entonces nosotros vamos a decir que estamos permutando, por ejemplo, en elementos tomados R a la vez. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos o vemos el famoso juego de la tinta, entonces generalmente ellos escogen mediante un dispositivo electrónico cada número de la bolilla premiada, ¿no? Entonces dice, tenemos los números del 1 al 45
en una urna y vamos seleccionando una por una, ¿no? Entonces, y así vamos obteniendo, digamos, el número premiado de 6 dígitos. Entonces, en nuestro caso, vamos a utilizar esta fórmula donde dice vamos a multiplicar el n factorial, que es la multiplicación de las formas posibles de seleccionar de cada actividad, dividido entre n menos k formas factorial, ¿no? O sea, vamos a descontar las k actividades que estamos extrayendo de las n que están, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a extraer de 45 bolas 6, entonces podría aplicar factorial de 45 entre n menos 40 menos 6, 45 menos 6 factorial, ¿no? Entonces, el símbolo factorial se define como el producto justamente de los números contemplados, digamos, en en ese factorial, ¿no? Por el factorial de 3 dice la multiplicación de todos los números del 1 hasta el 3. Factorial de 10, multiplicación de 1 hasta el 10, ¿no? De todos esos números. El factorial de 0, acá vamos a usar como 1. El factorial de 1 también vamos a utilizar como 1. Esos son principios matemáticos que se demuestran, ¿no? En nuestro caso solamente lo vamos a usar. También existe factorial de números fraccionarios, pero en nuestro caso no vamos a usar porque no estamos interesados en seleccionar 2.5 elementos. Eso no existe en nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo es, como dicen, los valores enteros y por ahí vamos a trabajar. Como ejemplo de esto, vamos a utilizar, por ejemplo, en un laboratorio que tiene 3 tipos de ordenadores con características diferentes. O sea, quiere decir, hay 3 computadoras donde una es mejor que las otras, ¿no? Y consecuentemente, cada alumno podrá tener, digamos, una computadora según los recursos que se haya, digamos, pretendido instalar en ese proyecto. Pero la idea es, dice, de cuántas maneras diferentes se pueden asignar tales ordenadores a 2 alumnos. Entonces voy a asignar computadoras a 2 alumnos para que realicen un trabajo, una aplicación computacional y me preguntan de cómo los usaría o cómo los asignaría, ¿no? Entonces, para nuestro caso tenemos 3 computadoras, vamos a asignar 2, por lo tanto, el trabajo es, o el número total va a ser igual a factorial de 3 entre factorial de 3 menos 2. Y eso me da 6, 6, 6 formas. Y cuando nosotros vamos a escribir, tenemos que utilizar otra vez recursos del tipo geométrico o de repente en nuestro caso sería, por ejemplo, el diagrama del árbol. Entonces yo tengo aquí 3 ordenadores posibles. Tengo todos los que tienen característica 1, característica 2 y característica 2. 3, perdón. Y luego en la segunda fase voy a asignar a 2 estudiantes, ¿no? Por ejemplo, dice, si Mauricio fue asignado en una computadora de característica 1, entonces Angie tiene la posibilidad de ser asignada el número 2 o el número 3. Entonces aquí la posición es muy importante porque prácticamente define a la mejor característica. Es más aún, si usted le da la posibilidad de que cada estudiante seleccione una computadora, el estudiante en la posición 1 tiene la posibilidad de seleccionar la mejor computadora. Entonces ahí dice, si Mauricio tiene 1, Angie puede tener 2. O Angie puede tener 3. Si Mauricio tiene el 2, Angie puede tener 1 o puede tener el 3. Mauricio 2, Angie 1 o 3. Y si Mauricio tiene el 3,
Angie puede tener el uno o el 2. Ahí están las 6 formas posibles de asignar. Uno para Mauricio, dos para Angie, uno para Mauricio, tres para Angie y así sucesivamente. Hay 6 formas de seleccionar, digamos, los computadores a estos dos alumnos. Y usted altera, digamos, la regla y dice, por ejemplo, que las características de los computadores son todos iguales. La computadora de Mauricio es igual al de Angie. Entonces, cuando yo digo acá 1, 1, 1, 2, el 1, 2 es igualito como si yo asignara, por ejemplo, el 2, 1, porque son las mismas computadoras de las mismas características asignadas también a Angie. Entonces, aquí el 1, 2 es igual al 2, 1. El 1, 3 igual al 3, 1. El 2, 3 igual al 3, 2. Entonces, acá existirían menos recursos. Entonces, eso se va a calcular con la combinación. Entonces, cuando en una selección o en una permutación o en una, digamos, selección o asignación interesa el orden, usted le aplica permutación. Esto es lo esencial, ¿no? Entonces, usted se pregunta, ¿existe o no existe el interés por el orden? Para la combinación de los elementos diferentes en la que el orden no importa, en la disposición de n objetos diferentes tomados a la r a la vez, es calculado por el factorial de n menos factorial por dividida por r factorial. O sea, la permutación está corregida por 1 entre factorial de r. Entonces aquí nos dicen que el factorial de r por la combinación n de r es igual a la permutación. Y para poder ilustrar esto, aquí estamos mencionando, por ejemplo, dice una empresa comercializadora de un producto en el extranjero designará a dos integrantes con las mismas responsabilidades. Esto quiere decir la empresa va a enviar a dos de sus trabajadores para gerenciar ventas en un país extranjero. La empresa dispone de 3 ejecutivos para formar dicha comisión. ¿De cuántas maneras distintas se formará dicha comisión? Yo tengo 3 candidatos, de los cuales 2 van a viajar al extranjero. Entonces, me pregunto, ¿no? ¿Interesa el orden en el cual son seleccionados los integrantes de esta comisión? Dice que no, porque se designará a los 2 integrantes con las mismas responsabilidades. Quiere decir, tanto da, por ejemplo, que una persona sea seleccionada en primer lugar o en último lugar, pero tiene la misma responsabilidad. Pero si yo dijera, por ejemplo, que el primero es seleccionado como jefe y el segundo es seleccionado como, por ejemplo, auxiliar, entonces aquí sí interesa el orden, porque el primero va a gerenciar, va a liderar y el segundo va a ayudar. Por lo tanto, tienen responsabilidades distintas, ¿no? Muy bien, entonces la permutación de 3 entre 2 menos 3 factorial por 2 factorial me da exactamente 3. Y para poder ilustrar su cálculo, entonces dice, yo tengo aquí a 3 candidatos, André, Janet y David. Entonces, si primero fue seleccionado André, resta, digamos, para Janet y David. Entonces dije aquí, podía seleccionar primero a André y luego a Janet y luego a David. Si Janet primero es seleccionado, podría seleccionar después a André y luego a David. Y si David es seleccionado en primer lugar, podré seleccionar después a André y a Janet. O sea, la forma distinta es André y Janet, y acá me dice que lo voy a designar como que, digamos, el que yo seleccione a André y Janet
van a viajar al extranjero, bueno, es igual que seleccionar a Janet y André, ¿no? No interesa el orden, podría decir, claro, no interesa, ¿sí? Porque total, los dos van a viajar. En el caso de David, igual, ¿no? Podría seleccionar a André y David y podría tener también al caso de primero seleccionar a David, luego a André, ¿no? O sea, se da igual también aquí. Y luego en la parte final podría seleccionar primero a David, luego a André, o primero a David, luego a Janet. Entonces, pero al final yo tengo que seleccionar a Janet o a David, es exactamente igual a seleccionar a David y a Janet. O sea, tengo tres formas, una, dos, tres. Entonces, para solucionar estos problemas, vamos a tener que usar estos principios que hemos puesto el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí tenemos una serie de ejercicios que podemos hacer y que podemos aplicar cada uno de estos principios o combinarlas. Pudiéramos tener dos etapas. Primero utilizo la permutación, luego la combinación. O combinar el principio de la multiplicación con el principio de la adición, dependiendo del problema, ¿no? Pero los conceptos teóricos que están metidos aquí son de esa forma. Bueno, hay algunas diferencias respecto a las permutaciones. Podría resultar que algunas actividades pueden ser del tipo múltiple. Entonces, en este caso, vamos a tener que utilizar, como dice, la multiplicidad de esas actividades, ¿no? Entonces dice, el número de permutaciones de n elementos en donde existen n1, n2, nk elementos que se repiten. Entonces, nosotros vamos a decir que el número total de permutaciones realizadas va a ser calculado por el factorial de n dividido entre el factorial de cada repetición existente de las actividades. Por ejemplo, clásico de esto es de cuántas formas diferentes se pueden formar palabras con las letras de la palabra stat. En stat acá existe una S, existe una T, dos T y dos A. Entonces las palabras que yo puedo formar van a tener que ser, digamos, utilizada mediante el cálculo del factorial múltiple, ¿no? De repeticiones múltiples. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, aquí tengo 5 factorial entre 1 factorial, 2 factorial por 2 factorial. Entonces, porque tengo ahí palabras que se repiten, ¿no? Entonces acá dice 30 formas posibles. Bueno, acá voy a tener 5 factorial, como digo acá, 1 factorial de la S, 2 factorial de la T y 2 factorial de la A. Y ahí voy a tener 30 formas posibles. También hay el caso particular de la permutación circular. Cuando usted está sentado en una mesa redonda, hay que fijar un punto de inicio. Por lo tanto, para permutar, ya no puedo utilizar los n puntos, sino n menos un elemento, porque uno es fijado como inicio y alrededor de ello se va contabilizando las formas distintas, ¿no? De cuántas formas diferentes se pueden sentar cinco integrantes de una familia en una mesa circular, de tal forma que los padres deben estar juntos? Bueno, entonces para esto también hay que ya hacer, digamos, un diseño. Usted se imagina una mesa redonda, fija un punto de inicio, entonces a partir de ahí usted puede ir a ubicar a los otros elementos. Si yo tengo 5 integrantes, entonces voy a justamente fijar el punto de inicio y tengo que, fijado un punto de inicio, voy a identificar la posición de los 4 restantes.
pero en los cuatro restantes me dicen que los padres deben estar juntos. O sea, papá puede estar al lado izquierdo o papá puede estar al lado derecho de mamá. Por lo tanto, yo tengo ahí una permutación que interna, ¿no? Porque de dos personas pueden intercambiar la posición. Por eso voy a poner acá 2 o permutación de 2 tomado de uno por la permutación circular de 5 tomado de 5. Entonces esto va a ser igual, permutación de 2 tomado de uno 2 por permutación de 5 menos uno. Observe que acá he puesto permutación circular, 5 de 5. Pero esto va a ser igual a la permutación de 4 de uno, ¿no? Factorial de 4 de uno. Y entonces en total sería 48. Entonces, la permutación circular de n tomada de n va a ser igual a n menos 1 factorial. Vamos a aplicar esta forma. Bueno, podría tener otras restricciones más, pero lo más importante es eso, ¿no? Entonces aquí podría combinar todos estos principios para resolucionar algún problema, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo para poder actuar. Dice ejercicio. Una empresa comercializadora de un producto en el extranjero destacará por 6 meses a una comisión de 2 ejecutivos con especialidades distintas para evaluar sus ventas. La empresa dispone de 3 ejecutivos de marketing y 2 especialistas en negocios internacionales. ¿De cuántas maneras distintas formará dicha comisión? Bueno, entonces acá yo primero tengo que identificar, como dice, interesa el orden, porque ya estamos viendo, dice, va a seleccionar una comisión de 5 personas, 2 ejecutivos, con especialidades distintas. Entonces, en nuestro caso, vamos a combinar ahí, ¿no? Primero seleccionar de los 3 ejecutivos de marketing, uno de ellos. Y luego de los 2 especialistas en negocios internacionales, uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una combinación, primero una combinación y luego un principio de la multiplicación, ¿no? Entonces, observe, ¿no? Dice aquí de distintas especialidades. Entonces, esto quiere decir, voy a aplicar aquí, primero para seleccionar las personas, voy a tener que utilizar una combinación de 3 ejecutivos de marketing, hay uno. Esa es combinación de 3 tomado de uno. Por, lo voy a combinar con el otro. De 2 especialistas en negocios internacionales, uno. O sea, combinación tomado de 2 uno. Entonces tengo primero combinación de 3 tomado de uno por combinación de 2 tomado de uno. Y eso es todo, ¿no? Y el número total va a ser justamente la multiplicación. La primera actividad que realizo va a ser selección del especialista en marketing. 3 de uno. Actividad uno. Por actividad 2, seleccionar 2 especialistas de negocios internacionales. Uno. ¿Por qué no utilizo aquí la permutación? Simplemente porque aquí no interesa el orden en el cual vamos a seleccionar, ¿no? No me dice, por ejemplo,
que si yo selecciono al especialista en marketing, por ejemplo, él será asignado con una mayor responsabilidad que el especialista en negocios internacionales. Si me dijera de esa manera, entonces yo diría, voy a aplicar la permutación de 3 1 por permutación de 2 tomada de 1, porque las responsabilidades de los ejecutivos son distintas. Acá lo único que me dice son especialidades distintas, pero ellos tienen las mismas atribuciones, ¿no? Bueno, entonces esos son los conceptos teóricos que vamos a manejar. Entonces hoy, cuando vamos a calcular las probabilidades, en todo momento vamos a tener que utilizar las técnicas de conteo, porque para asignar probabilidades, en primer lugar, identifico los eventos necesarios y luego hallo el cálculo de la probabilidad. Entonces, esos dos enfoques siempre están unidos. Aparte de eso, yo manejo también, por ejemplo, la teoría de conjuntos, ¿no? La intersección, la unión, la diferencia simétrica. Esos conceptos son importantes porque casi siempre nos gusta combinar justamente los eventos compuestos. Me dice, ¿cómo es el cálculo de estos eventos cuando me dice la unión? La unión tiene que ser, como dice, uno o lo otro, o ambos. La intersección es estrictamente ambos. Entonces eso se conecta con el I. Como dice, ¿cómo puedo hacer esto y lo otro? Quiere decir intersección. Bueno, depende de cada problema, ¿no? Entonces, en nuestro caso, también en nuestra plataforma está ubicada ya, digamos, el cálculo o en los ejercicios que hay que desarrollar, ¿no? Entonces, para la actividad 5 vamos a programar justamente ese tipo de trabajo. ¿Preguntas? Bien, recuerden que habíamos quedado en que la asistencia a clases va a ser considerada como una parte de nuestra evaluación. Entonces, sobre todo en el examen final, ¿no? Entonces, el examen final, muchos alumnos dicen, mira, profesor, me faltó un puntito, me faltó medio puntito, décimo de punto. Su asistencia va a ser preponderante para este puntito, ¿no? Entonces, vamos a considerar también esa, ese rubro, ¿no? Entonces, bueno, para mí no es muy problemático porque puedo bajar de la de la DIRCE, puedo bajar la asistencia y según el porcentaje, entonces una condición para aprobar el curso podría ser justamente no exceder más allá del 30% de inasistencia. Si un alumno excede el 30% de inasistencia por reglamento, no podría aprobar el curso. Ese es el extremo, ¿no? Entonces nosotros todavía vamos a evaluar y entonces pues no podemos tampoco poner mano rigurosa, ¿no? Ante tantos problemas que tenemos, tampoco podemos insistir mucho, ¿no? Entonces, pero sí vamos a utilizar, digamos, ese recurso para poder evaluar el curso. Gracias, Antonio Cotera. Bien.
Entonces, mira, voy a compartir los ejercicios que tenemos aquí. Muy bien, entonces aquí les voy a compartir los ejercicios que tenemos en la plataforma, ¿no? Aquí tenemos ejercicios de probabilidad, técnica de conteo, permutaciones, combinaciones. El primer ejercicio justamente se refiere acá, dice, ¿no? Cuatro jugadores de ajedrez A, B, C, D resultaron semifinalistas y tienen las mismas probabilidades de ganar el campeonato mundial. Tienen las mismas posibilidades de ganar el campeonato mundial. Se premiarán al campeón y subcampeón. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá determinar a los ganadores del primer y segundo lugar? Respuesta 12. Bueno, ahí está la respuesta. Pero, ¿cómo hacemos el procedimiento? En esta parte hay que utilizar justamente el procedimiento para poder ganar los puntos, ¿no? Entonces, recuerden, tengo cuatro jugadores, de los cuales yo tengo que seleccionar al campeón y subcampeón. Voy a premiar, ¿no? Lógicamente, después de su rendimiento, ¿no? Pero inicialmente me pregunto, ¿quién será el campeón? ¿No? O sea, yo tengo dudas, tengo incerteza, ¿no? Entonces, puedo ver, puedo preguntarme cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que C sea campeón y D sea subcampeón. Ese es en primer lugar. Pero si ya se desarrolló el campeonato, ya no hay dilema porque el resultado ya está, ¿no? Pero a priori puedo saber cuál es la probabilidad de que gana C y D sea segundo campeón, ¿no? Entonces la forma de utilizar esto podría ser en el diagrama de árbol, ¿no? Entonces en el diagrama del árbol, en el primer punto, yo tengo cuatro ramas. Rama para A, rama para B, rama para C y rama para D. Luego paso al segundo punto. En el segundo punto, ahora tengo otra rama, ¿no? Pero ya no tengo cuatro ramas. Si ya salió campeón, ¿quién será su campeón? Cualquiera de los tres. Entonces usted tiene tres ramas, ¿no? Una, dos, tres ramas. La primera cuatro y la segunda tres ramas, cuatro por tres, 12. Rápidamente usted tiene los dos elementos ahí. Tengo la primera actividad que se va a realizar de cuatro formas distintas. La segunda actividad, elegir un subcampeón, va a ser de tres formas simples. Yo multiplico ahí, 4 por 3 tengo 12. O también usted puede utilizar el famoso cuadrito de los rectángulos con dos posiciones, ¿no? Entonces tengo un rectángulo dividido entre dos. La primera posición es el campeón y la segunda celda es el subcampeón. ¿De cuántas formas puedo escribir ahí la primera ubicación? Cuatro formas. Está A, B, C, D. Y la segunda tengo, siendo ya A campeón,
entonces solamente será el BCD. Y tengo tres formas, entonces 4 por 3, 12 formas, o sea, permutación de 4 tomada de 2, ¿no? Bien, esa es la primera. La segunda ya es más complicado, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso el registro de bicicletas, así como el brevet para los conductores. Si las placas constarán de 5 caracteres alfanuméricos, las dos primeras letras con las letras de las 26 letras del alfabeto y los tres restantes, los 10 dígitos. ¿Cuántos dígitos se pueden formar? Acá dice, no, ¿cuántas placas, no? ¿Cuántas placas se pueden formar si no se aceptan la repetición de letras y dígitos? Se acepta la repetición de letras, pero no de dígitos. Se acepta la repetición de letras y dígitos. Aquí usted puede utilizar todavía el diagrama de árbol, ¿no? Pero sería un poco tedioso porque acá dice 26 letras, entonces se hace difícil, ¿no? En cambio, el diagrama del rectángulo dividido en las celdas correspondientes podríamos utilizar, ¿no? Entonces, como nos dicen aquí, vamos a formar caracteres, 5 caracteres alfanuméricos, las dos primeras letras. O sea, las dos primeras celdas del rectángulo va para las letras y las tres celdas restantes del rectángulo va para dígitos. Entonces diría, ¿no? Si no se acepta repetición de letras y dígitos, entonces dice van a ser diferentes. La primera posición para la letra será formada por cualquiera de las 26 letras. La segunda ya no se debe repetir la primera, entonces debe ser una distinta. Si yo tengo 26 letras, ahora 25 van para la segunda posición. Entonces ahí tengo la multiplicación de 26 por 25. Luego me dice, los restantes dígitos son para números, o las restantes celdas son para números. Entonces el tercer rectángulo será, digamos, ubicada para cualquiera de los 10 dígitos, del 0 al 9. La segunda, si es que tienen que ser diferentes, ya no se repite la primera, sería 9. Y la tercera para números sería 8. Entonces el número total será 26 por 25 por 10, por 9 y por 8. Eso me tiene que dar 468.000. O dicho de otra forma sería la permutación de 26 tomado de 2 por la permutación de 10 tomado de 3. Porque yo voy a llenar 3 celdas para números, 2 celdas para letras. Entonces el número total, permutación de letras por la permutación de dígitos. Y eso me va a dar 468. Se acepta repetición de letras, pero no de dígitos, es la misma, solo que yo voy a modificar las primeras 2 celdas. Como se acepta repetición de letras, yo voy a tener 25, no, 26 por 26, porque las letras se pueden repetir, pero más no los números. Entonces sería 26 por 26 por 10 por 9 y por 8. Y entonces ahí tendría el valor. Acá no me ha puesto la respuesta. Se aceptan la repetición de letras y dígitos. Bueno, entonces aquí ahora dice la disposición del rectángulo tendría 26 por 26 porque se acepta repetición de letras
La de dígitos sería 10 al cubo porque se representa también o se acepta la repetición de dígitos. Entonces también ahí tendría los resultados posibles, ¿no? Podrían haber otras formas, también podrían haber, ¿no? Por ejemplo, diría, ¿qué pasa si yo debo aceptar solamente dígitos impares? Ahí cambia el problema, ¿no? Pero en un problema usted puede repetir, como dice, o puede alterar cualquiera de ellos. Bueno, y así yo tengo aquí el problema número 3, el 4, y entonces aquí ya se hace necesario empezar a trabajar con la solución de estos ejercicios. Vamos a hacer la 3 también. El proyecto de nuevas aplicaciones de la probabilidad cuántica fue encargada a un equipo de 7 profesionales, 4 estadísticos y 3 matemáticos, donde nosotros debemos elegir, dice, de 14 candidatos, 8 de estadística y 6 matemáticos. ¿De cuántas formas puede formarse un equipo? Bueno, entonces aquí vemos primero la probabilidad cuántica es un tema justamente actual de investigación en donde puede ser la solución justamente de algunos problemas reales que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Entonces está muy enclavada en el concepto de los, del concepto cuántico de la física, ¿no? Entonces acá tiene que ver mucho también la física, porque en la física se fue, digamos, también enclavando el concepto de la probabilidad. Y se habla mucho de un computador cuántico. Esto quiere decir que ahora la división que nosotros hemos percibido, por ejemplo, del espacio, el elemento muestral básico de un problema de investigación estadística, ya no es más, digamos, eso, sino es un elemento mucho más minúsculo. Hay una nueva unidad de análisis, que es justamente la unidad cuántica. ¿Sí? Eso todavía no está, digamos, aplicándose, pero puede ser la solución cuando usted tiene problemas, por ejemplo, de distancia, tiempo, etcétera, más dimensiones, ¿no? Entonces aquí para seleccionar dice 7 profesionales, quiere decir 3 estadísticos, 4 matemáticos. Entonces acá lógicamente tengo una primera actividad, la forma de seleccionar a los estadísticos. Los estadísticos tienen igualmente el derecho de ser seleccionados para este tipo de estudio. No hay una restricción. Si me dijeran que hay una restricción, ahí sí podría utilizar las restricciones para poder hacer el cálculo. Pero aquí todos tienen las mismas posibilidades, las mismas responsabilidades. Entonces, no me interesa el orden. Los matemáticos también. Entonces, si no interesa el orden, yo voy a utilizar acá la combinación. La primera actividad dice, voy a seleccionar de 8 estadísticos a 4. O sea, esto sería combinación de 8 tomado de 4. La segunda actividad, seleccionar 3 matemáticos de 6. Combinación de 6 tomado de 3. Y luego los voy a combinar porque yo quiero una comisión de esos 3 o de esas 7 personas. Entonces el número total será el producto de las combinaciones, ¿no? Combinación de 8 tomado de 4 por combinación de 6 tomado de 3. ¿Qué pasaría si aquí me dicen, por ejemplo, de todas maneras, aquí tiene que estar, por ejemplo, el número 1 de estadística? O sea, el estudiante que es, que ocupa el primer lugar en el ranking. Y nada más. Podría aplicar también para los matemáticos.
Entonces yo voy a tener, cuando voy a seleccionar aquí a los estadísticos, voy a decir, por ejemplo, aquí Juan tiene que estar sí o sí porque es el número uno, es el mejor de todos. Por lo tanto, ya no voy a utilizar a los ocho estadísticos, sino que Juan tiene que estar sí o sí. Por lo tanto, yo solamente tengo que seleccionar tres restantes. Seleccionaré de los siete estadísticos restantes, tres estadísticos. A los matemáticos sigue igual. El número total sería la combinación de 7 tomado de 3 por la combinación de uno tomado de uno. Uno tomado de uno, porque Juan tiene que ir sí o sí. Y combinación de 6 tomado de 3. El producto de esos tres me da justamente la solución total. El número 4 es mucho más complejo. Sería bueno que ustedes lo solucionen. Entonces esto vamos a dejar, por ejemplo, para que de repente en la práctica número 3 la tomamos, ¿no? Bien, preguntas. Por favor, ustedes deben acompañar, digamos, la, la conducción, digamos, de la clase, dando apuntes de cómo realizamos el, la solución, ¿no? Cuando vamos en forma presencial podremos utilizar la pizarra, ¿no? Aquí también podríamos utilizar la pizarra, pero bueno, no tenemos mucha velocidad. Nuestro internet también a veces no está tan rápido, entonces a veces se sobrecarga y por eso que no lo utilizamos. Bien, impresiones. ¿Todo bien? Bueno, ha habido algunas sorpresas en el examen, ¿no? Entonces he podido notar, por ejemplo, que hay un alumno, hay un alumno que casi nunca va a clases, ¿no? Pero ese alumno ha obtenido una nota, digamos, buena, ¿no? Eh, Me refiero, digamos, a obispo, ¿no? Obispo hasta ahora tampoco creo que no está presente, o me equivoco, creo que no está. Entonces, bueno, el problema es, primero, de que este alumno obispo es una persona que ya está llevando el curso varias veces, ¿no? Digamos, su estrategia, no sé, creo que ha sido retirarse, o no sé si estará en riesgo, creo que no está en riesgo, pero ya es un alumno que viene de atrás, ¿no? Entonces, bueno, de repente estará estudiando en su casa, ¿no? Bueno, la calificación ha sido anónima, yo no puedo decir que lo he favorecido ni le he perjudicado, el- la calificación es anónima, ¿no? Entonces, tiene buena nota y, bueno, esperemos que así sea, ¿no? Y, bueno, también hay otras personas que también tienen buena nota, pero será su esfuerzo, ¿no? Y veo que también hay alumnos que de repente están
con mucho esfuerzo, siguiendo digamos, las clases, etcétera, y de alguna forma les ha ido un poquito mal, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, no, el examen es anónimo, no se sabe quién es, ¿no? Los resultados son resultados, recién cuando usted sube a DIRCE, recién la DIRCE te da la relación con los nombres de los alumnos. Entonces, vamos a abrir, digamos, una participación en clase, ¿no? Los alumnos que intervienen en clase van a ser tomados en consideración y yo les voy a pedir, como lo hice ahora para el caso de Celeste, ¿no? Celeste en la última clase intervino y bueno, hizo bien. Bueno, yo le dije, bueno, en tu examen ponga yo participé en clase, ¿no? Entonces, de esta forma puedo saber su participación como es, ¿no? Y pude, digamos, tomar en consideración esta participación. Entonces, para el examen final, de repente también podríamos optar por eso. Entonces, yo previamente tendría que dar una relación de códigos con el cual, digamos, el alumno participó para diferenciar los puntajes a favorecer en el examen final, ¿no? Entonces, de esta forma, puedo saber, por ejemplo, si una persona me pone 10, ya sé, digamos, qué puntaje le corresponde, ¿no? Sin saber su nombre, ¿no? Y entonces me puede poner, pues, los códigos de participación en clase, ¿no? Así como usted tiene un código de participación en código de examen, yo podría poner un código de participación. Pero eso yo tendría que poner previamente, tendría que remitir la lista al delegado de curso para que cada uno de ustedes sepa, ¿no? Cuál es el código de su participación. O de repente el código de su récord de asistencia y tardanza, ¿no? Entonces puedo tener esas estadísticas para considerar dentro del examen final, para poder ayudarlos, ¿no? Ya que, ¿cómo? Ah, la participación en clase, por ejemplo, como hemos hecho hace un tiempo, ¿no? Por ejemplo, el profesor da un problema y el alumno resuelve. El profesor hace una pregunta y el alumno responde, ¿no? Entonces yo voy, digamos, llevando la calidad de participación, ¿no? Buena participación, bueno, ya está haciendo un punto a favor, ¿no? Vamos a darle primero chance a todos, ¿no? Para que tengan, digamos, una primera participación. Agotado primera participación, puede venir segunda participación. En segunda participación, ya usted va acumulando, como dice, más puntaje, ¿no? Pero sí, primera es, como dice, obligado. Segunda, algunos tendrán, otros no tendrán. Tercera, de repente ya no. Entonces ya estamos hablando 3 puntos a favor, ya es bastante fuerte, ¿no? Cambio 1 punto, 2 puntos, bueno, se puede todavía aceptar, ¿no? Estamos hablando de puntajes sobre el examen final, sobre el resultado final. Eso quiere decir, por ejemplo, si usted tiene 14, está hablando de que usted tiene para tener 15 un punto más. Si usted tiene 10, una participación tiene 11, ¿eh? Sobre puntos agregados al examen final, al resultado. Bueno, también podríamos utilizar el informe técnico 3, pero aquí con código también, ¿no? O sea, la idea es que el profesor no sepa quién es, ¿no? Porque puede decir, no, el profesor no me quiere, el profesor no sé, ¿no?
Entonces, no, eso no está en nuestro criterio. Nuestro criterio es su performance, ¿no? Nada más. Entonces, por eso es que bien han hecho en hacer anónimo el examen y entonces el puntaje también se puede agregar con códigos, ¿no? Bueno, eso vamos a tratar de hacer para que ustedes tengan la posibilidad de tener éxito en el curso, ¿no? El curso no es difícil, difícil no es, pero sí hay que dedicarse, ¿no? O algún tiempito, ¿no? Para poder, digamos, ir trabajando, leyendo, porque si no, pues no retenemos, ¿no? Si vamos a estudiar a última hora, solamente para el examen, no estamos, digamos, aprendiendo, ¿no? Lo que nosotros queremos es que usted siempre con su texto a la mano, con sus materiales de estudio a la mano, siempre pensando, ¿no? En estadísticamente, o sea, formándome estadísticamente. Entonces, hoy yo les decía que la estadística, pues, quizá es, como decía un profesor de física, el mar de perlas, ¿no? Hay muchas perlas que yo puedo usar, pero no las uso. Entonces, tenemos que descubrir justamente cómo usar eso. Puedo usar en la vida profesional, puedo utilizar en la vida diaria, en cosas a veces que pudiéramos no pensar, ¿no? Entonces, podríamos tener tantos problemas que se tienen en la vida, ¿no? Hasta los juegos de azar. En los juegos de azar es necesario cuantificar realmente cómo es la dinámica, puede ir descubriendo, ¿no? Cómo se forman, digamos, la premiación de números, cómo se forman, digamos, de las elecciones, etcétera, ¿no? Y tener con una base de que los datos me dicen algo. Entonces, los estadísticos siempre decimos los datos tienen toda la información que queremos sobre la realidad del mundo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es descubrir. Entonces, cada uno de nosotros tiene un cierto comportamiento, pero ese comportamiento ahora, por ejemplo, sin darnos cuenta, ya es público porque somos presos del famoso celular. Y el celular reporta todo todo nuestro actuar de nuestra vida, ¿no? Incluso de lo que hacemos, de lo que vemos, de lo que nos gusta, con quién hablamos, qué es lo que revisamos, qué decimos. E incluso hay frases que usted dice y que en el celular está plasmado. Entonces, no estamos libres, ¿no? Y si usted tiene cámaras, utiliza las cámaras, bueno, pues está identificado su foto, todo, ¿no? Todo. A veces hasta con celular apagado. Entonces, el celular está invadiendo prácticamente nuestra privacidad, sin darnos cuenta. Pero sí, tenemos, como dice, toda la información, dónde visitamos, con el famoso GPS, está localizado, no, todo nos sigue. Y eso es obra de quienes quieren dominar al mundo, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué Estados Unidos prohibió, digamos, el uso de celulares chinos? Justamente por el problema de espionaje, ¿no? Entonces, a ese nivel se está trabajando ahora, ¿no? Entonces, igual usted no puede hablar nada en contra de nadie, porque su prueba va a ser justamente lo que está registrado en su celular, ¿no? Bueno, aquí Edward Yaguamaní dice, igual jala por inasistencia. No, tampoco tenemos que ser tan drásticos, ¿no? Entonces, mira, no sé si les conté, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando usted va a ir a desarrollar un curso, el alumno y el profesor asisten a la primera clase. En la primera clase, el profesor da todas las tareas, todos los materiales de lo que va a hacer en el semestre completo.
y luego dice, bueno, tal fecha se va a evaluar, etcétera, ¿no? Lo que al profesor le interesa es cuando usted va a ser evaluado, que es mediante una exposición en 20 minutos, usted decide si pasa o no pasa el curso. Y por lo tanto, el alumno, gran parte de su seguimiento académico es autodidacta, ¿no? Otros van a clases, ¿no? O sea, no es obligatorio que usted vaya, ¿no? Pero usted puede ir, puede estar intercambiando la inquietud con el profesor, etcétera, ¿no? Pero hay quienes no van, solamente van la primera vez y cuando van a presentar su examen, 10 exposición de 20 minutos, lo que el profesor le diga, ¿no? Entonces ahí, como dice, el alumno es autodidacta. Y muchas veces nosotros también podemos ser autodidactas porque hoy existen muchos recursos, ¿no? Muchos recursos. La inteligencia artificial ahora está cambiando, ¿no? El profesor le da un ejercicio y de repente este ejercicio usted lo pone a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te da una respuesta, te da cómo desarrollar el ejercicio y de repente pues usted presenta eso, ¿no? Por eso es que el profesor tiene que cuidarse de eso, ¿no? Recuerdan que la inteligencia artificial lo hizo o lo hacen los expertos, pero los expertos no siempre están en todas, ¿no? Entonces usted le da algo que no es tradicional, entonces la inteligencia artificial no hace ni deshace, ¿no? Le dice que, por decirle, que le pongan en una foto, por ejemplo, la foto de un gato y una gallina, pero no conoce a una gallina y no lo pone. O vamos a poner una gallina de color verde, ¿no? Por decirle, ¿no? Entonces, así hay problemas, ¿no? Entonces, cuando uno prepara el ejercicio, tiene que variar algunas pocas cosas del- de lo, de lo clave que es el problema, ¿no? Por ejemplo, en el examen parcial, la idea fue que usted sepa cómo es que yo debo reportar, digamos, las estadísticas. Entonces, no es necesario que yo haga muchos cálculos, sino el cálculo necesario, solo necesario. Entonces, por ejemplo, cuando pregunta asimetría, la asimetría da diferencia de media y mediano, o media y moda. Entonces, basta que sé que es mayor que cero, allá es a la derecha. Menor que cero a la izquierda, nada más. Entonces, hacer un cuadrito positivo, negativo y ver cómo es. ¿Hay tendencia? ¿No hay tendencia? Algo así, nada más. Entonces, en ese sentido fue, digamos, el examen, ¿no? No ha sido de mucho cálculo, sino más bien de identificación de elementos, ¿no? Entonces, eso que dice acá nuestro amigo, Edward, igual jala por inasistencia. Bueno, eso todavía no podemos decidir, ¿no? Porque supongo que saca 20. Con 20 ya no puedo desaprobar, porque la asistencia no puede pesar pues demasiado, ¿no? No puede pesar, digamos, como dice, un peso significativo. Será pues un 1%, un 2%, de tal forma que me pide, por ejemplo, el que hace sí todas las clases, tiene un punto más por asistencia. Si yo le pongo, por ejemplo, 50%, pucha, que son 5 puntos, mucho, ¿no? Entonces eso vamos a ver todavía, ¿no? Valeria Costa dice, ¿todo bien, profesor? Bueno, por mí todo está bien. No sé por ustedes, ¿ah? Pero me gustaría que todo esté bien y que sigamos, ¿no? Sigamos para adelante y la idea es ayudarnos los unos a los otros. El profesor también está para ayudar. ¿Alguna otra inquietud?
A ver, voy a preguntar a alguien. Aquí voy a preguntarle a Ana Belén. Buen día, Anita Belén, ¿cómo estás? Bueno, parece que Ana no está, digamos, online. De repente puede estar durmiendo, no sabemos. A ver, Sheila Díaz, Buenos días, profesor. ¿qué tal, Sheila? Felicitaciones. ¿Por qué? Tienes un buen examen, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí lo vi. El esfuerzo es el esfuerzo. Sí, profe, gracias. Ok, espero que también se plasme en el informe técnico uno. Obviamente. Valeria Costa, ¿cómo estás, Valeria? Valeria, qué bien. ¿Cómo han avanzado el informe técnico? No, Que todavía tienen para poder mejorar, ¿no? ¿Alguna duda sobre el trabajo también pueden comentarme por el WhatsApp? Hay un WhatsApp que tenemos con el delegado o en el correo también, ¿no? Muy bien, me da gusto, entonces hay que seguir con nuestro curso por el bien, digamos, iniciando de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestro querido Perú. Y bueno, cuando ustedes salgan de la sala, van a poner presente, ¿no? Todos ustedes. Con eso yo voy a, digamos, pasar la asistencia del día de hoy. Si no tuvieran, digamos, alguna inquietud, yo voy a permanecer en sala para poder atender algunos requerimientos y, bueno, en todo caso, para el día de mañana seguramente hay que tocar la parte práctica. Yo voy a avanzar un poquito de teoría de probabilidad y luego vamos a hacer la parte. Entonces ahí voy a preparar un Excel y con el Excel podremos trabajar para compartir archivos, ¿no? Usted podrá compartirme sus archivos que trabajó y yo también podría compartir mis archivos que estoy trabajando. Entonces para el día de mañana trabajaremos así. Sí, ya esa es una ventaja sobre los otros mexicanos. Claro, claro, podríamos aprovechar, pero en todo caso yo tendría que me envían todos los trabajos y revisarlos. Ese trabajo ya debe estar listo. Entonces, podrías hacerme preguntas más bien, ¿no? Aquellos que dudas, estás dudando, entonces yo sí te podría responder. Profesor, buenos días. Una consulta. Sí, Antonio. En cuanto a los informes técnicos, también me influyen en el promedio, ¿verdad? Los informes técnicos va a trabajarse con la práctica número 3 porque Ahí. el examen parcial no puedo porque es código anónimo, ¿no? Anónimo es. Entonces, para la práctica número 3 sí voy a considerar el informe técnico 1.
Ah, ya. Ok, profesor. Gracias. Ok, bueno, Ana Belén ya escribió presente, ya se retiró seguramente. Bueno, entonces cuando ustedes desean abandonar la sala, me ponen presente y yo voy a pasar lista con ese presente, digamos, a mi asistencia, ¿no? Bueno, gracias a todos ustedes por asistir a esta clase y bueno, trataremos de mejorar y les deseo buena suerte y ojalá que mañana, pues de repente nos podemos ver físicamente en la fiesta. Buena suerte para todos ustedes. Gracias.